Hola, la terapia de grupo es una forma de tratamiento psicológico que es guiada por un terapeuta, por un especialista que guía a un grupo de personas que trae una similitud. Puede ser algún problema emocional, puede ser alguna situación que se sale del contexto de sus manos. El chiste es que el especialista guía por medio de las experiencias del grupo. ¿Por qué es funcional? Porque precisamente la persona que está pasando por alguna situación se siente entendida, empatizada, escuchada por el grupo sin generar prejuicios, ya que el grupo tiene alguna identificación, similitud, o medio comprende, o entiende o empatiza desde lo que está presentando la persona, ya que por eso se forma el grupo. Hay algo en común, hay una similitud. Se puede decir que a base de esta escucha atenta, de este no generar prejuicios, de esta interacción, se genera un apoyo mutuo por medio del grupo. Pero ¿cómo surge la historia de la terapia grupal? Pues vamos a adentrarnos un poquito en su historia y vamos a comenzar leyendo que la terapia grupal surge en 1920 y 1930 por nuestro queridísimo Praca, que aplicó intervenciones grupales pioneras para el manejo de tuberculosis, mientras que Lancel hizo lo mismo en pacientes de esquizofrenia. Pero realmente surgió en 1920 y 1930. Vamos a checarlo, ¿sale? Porque hay antecedentes que nos indican que las técnicas de intervención grupal surgieron desde la prehistoria. Sí, dicen que la historia en la humanidad ha sido influida por dinámicas e interacciones grupales. El ser humano es un ser social que siempre está buscando interacciones, que siempre está buscando resolución de problemas, porque siempre hemos tenido que estar pasando por constantes cambios y esos cambios pues van a generar de vez en cuando dificultades. Dice que los líderes tribales y religiosos se servían del estrado social para promover curaciones y cambio de conducta, mucho antes de que existieran los profesionistas de la salud. ¿Ok? Dice que los primitivos ritos chamánicos, las tragedias griegas y las obras de teatros medievales de carácter moralizante apuntaban también en esa dirección, que quiere decir que justamente cuando algo pasaba en la tribu, alguien enfermaba, los mismos chamanes, curanderos, yerberos, veían qué es lo que estaba pasando, y si alguien del grupo había pasado por algo similar o muchos, buscaban la forma, investigaban cómo es que ellos se habían curado para que esa cura la pudieran llevar a la persona que estaba pasando por ese momento. Esa es una. Otra, por medio del teatro, que es lo que indica aquí también, las personas podían visibilizarse a través del teatro las situaciones por las que ellos se entendían o se comprendían, o las que estaban atravesando, se sentían empatizados porque su vida podría ser plasmada por otros. Y entonces desde ahí ellos podían obtener la respuesta ante alguna problemática o una situación para encontrar su propia cura. Está muy interesante. Y vamos a pasar a la Edad Media. Dice que con el fin de ayudar a los enfermos mentales numerosos, los monasterios sirvieron como un asilo. Valga como un ejemplo de la colonia en Bélgica, las sesiones grupales de hipnosis dirigidas por Mesmer y el movimiento de tratamientos moral favorecían saludablemente interacciones de grupos y experiencias sociales reconstruidas entre pacientes mentales. Hay que reconocer que también una forma altruista que empezaron en ese tiempo al ver que los pacientes mentales eran como rechazados, excluidos de la sociedad, precisamente estos monasterios prestaban este tipo de servicios para encontrar no solamente una integración nuevamente de la persona a la sociedad, sino también para que no fueran excluidos, y si podían alcanzar su sanación, estaba excelente. Entonces lo hacían por medio de grupos también, ¿sale? Luego dice que existe un precedente donde dice que en 1889 en Estados Unidos se genera precisamente un grupo de personas que necesitaban ser alojadas y que esto los lleva a problemas de poder tener una organización de convivencia. ¿Ok? Dice que precisamente la canalización de sus reivindicaciones y la mejora de sus condiciones era lo que precisamente el humano buscaba, pero también desde una aceptación y una convivencia. Dice que más adelante
House intentó proporcionar por medio de un trabajo grupal una cierta respuesta a esas demandas que estamos hablando. Janet dice que no estuvo sola y que también perteneció a organizaciones católicas y judías, las cuales tomaron a fines del siglo XIX un camino similar. Dice que este era como el comienzo orientado ante la terapia grupal y como tal era un bienestar social y para una mejora global de las condiciones de la vida de cada individuo de acuerdo a las situaciones que estaba atravesando. ¿Sale? Dice que el hecho de que el trabajo en grupo se haya mantenido siempre fue un interés primordial para el bien de cada miembro del grupo y un interés muy vivo también para la inserción ante la sociedad en un sentido más amplio. Y aquí ya viene lo que habíamos hablado de Joseph Prat, ¿sale? Dice que Joseph Prat fue uno de los pioneros, lo que habíamos dicho, entre 1920 y 1930, que estuvo preocupado por aquellos pacientes pobres con recursos muy bajos económicos que no se podían permitir tener un tratamiento hospitalario. Dice que al organizarse en esos grupos de apoyo que les servía de ayuda y de instrucción acerca de la conducta a seguir hasta su curación. El trabajo con los grupos adquiere en ese momento un tratamiento que Prat ayuda desde el ambulatorio en Boston, donde habíamos dicho, ¿no? Donde él empieza a practicar con enfermos de tuberculosis, él empieza a ver resultados, pero precisamente todo lo hace desde el altruismo y justamente en grupo, encontrando precisamente una similitud, ¿ok? Y pues así vamos avanzando y luego viene Lansen, que también hemos comentado, ¿no? Que él pues es un psiquiatra y justamente él empieza a tratarlos también en esos años y él se enfoca en los soldados que volvían a Norteamérica después de la guerra europea. Dice que aquejados por sus desórdenes psicóticos en reuniones del grupo del hospital de Elizabeth, Washington, D.C., él empieza a ver que el grupo quiere comunicarse con una cierta libertad, pero esa libertad no la pueden expresar tan libremente, ya que no todos eran partícipes a la guerra y ellos sentían esa necesidad de que alguien los entendiera. Así que empiezan a abordar temas, crean estos grupos y ellos empiezan a abordar temas precisamente en concreto con el fin de trabajar desde lo que están sintiendo y para recibir un tratamiento. Así que es muy importante para Lancet, así como Prat, ser guiados en un buen sentido, donde pues sí, se insiste una forma inconsciente en la importancia que tiene la curación al recibir desde una forma adecuada y sobre todo desde la empatía, que ellos no se sientan que son los únicos, que no se sientan excluidos, porque hay que recordar que el ser humano es un ser social y que necesitas interactuar con, pues sí, con todo esto que lo envuelve. Entonces, al verse ellos apoyados y ver que su situación es semejante, precisamente los pacientes se empiezan a identificar y unos con otros de forma espontánea y cordial empiezan a lograr un gran avance. Entonces vamos a avanzar un poquito a Cody March, que él más o menos sale en 1931, también es un psiquiatra, y él empieza precisamente a utilizar los conceptos teóricos de Freud, los métodos psicoeducativos de Lancet para estimular las emociones grupales y la adaptación al medio ambiente hospitalario, donde se aplica tanto el exhorto como la sugerencia. También dice que suplementa sus conferencias con tareas de casa, lecturas, canto, ejercicios grupales, testimonios, conferencias en pacientes. También tiene un tiempo de preguntas y respuestas, roleplay y otras técnicas psicodramáticas, lo cual es muy interesante porque más adelante vamos a hablar un poco del psicodrama que viene esparcido precisamente por Moreno. ¿Sale? Dice que el objetivo de este tratamiento era inspirar a los pacientes a un método de ánimo feliz. Justamente en 1933 organiza innumerables grupos de socioeducativos industriales en el Hospital Estatal de Worcester para el personal de pacientes y comunidad hospitalaria. Trabajó en grupos de médicos, clérigos, educadores, enfermeras y estudiantes con temas que incluían problemas de desarrollo sexual, de matrimonio, religión, filosofía y adquisición de serenidad, entre otros temas. Y desde ahí él fue trabajando,
Pero precisamente en todo este avance también surge un autor muy importante, que es Anthony, que califica la psicología ingenua, utilizando precisamente una forma sistémica y deliberada de las emociones surgidas en el grupo. Empieza a llamar la atención porque ya no solamente es testimonios, es un roleplay, sino también de cómo te sientes, cómo tus emociones surgen ante estas situaciones. Entonces todo empieza a sumar y empieza a tener un sentido. Y dice que estimula la aparición de algunas, pues precisamente emociones, y también alienta y desalienta a la expresión y al desarrollo de otras. ¿Ok? Dice que el método que induce la identificación del enfermo con el médico da por resultado el fortalecimiento de las defensas útiles para cumplir ciertas normas y programas de higiene y de vida. Así que vámonos adelantando. Y dice que también influyó muchísimo en ese tiempo. Bueno, estamos hablando de 1930, me adelanté un poquito con el otro personaje, pero también dice que influyó mucho el psicoanálisis, ya que por medio de Sigmund Freud, recuerden que él decía mucho, hablaba mucho del aspecto de los sueños, la importancia de reconocer lo que fue, lo que fue la metodología de los sueños, el análisis de los sueños y la transferencia. Entonces es por eso que se centraba mucho también en el psicoanálisis, que fue uno de los participantes y ayuda para poder tener este tipo de tratamientos de grupo. Pero también viene Greenberg, y Greenberg junto con Langer y Rodríguez en 1957 dice que clasifica que las terapias exhortativas paternales que actúan por medio del grupo son algunos métodos derivados en un modelo inicial, ya que incitaban y que se valen desde las emociones colectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que desde un grupo, como se meten en una sintonía, se pueden identificar ante lo que está pasando, el grupo busca precisamente desde este método eficaz poder llegar a la cura, al tratamiento o simplemente generar algún tipo de vínculo afectivo y no sentirse excluido por el grupo y sobre todo por la sociedad. Acuérdense que en terapia de grupo lo más importante es que la persona pueda volver a ingresar a una sociedad y ser un ser funcional de acuerdo al aspecto y al modelo que él tiene para sí mismo. ¿Sale? Y entonces nos vamos a ir ahorita a lo que habíamos dicho acerca de que vamos avanzando y llegamos a 1889 de Louis Wender. Precisamente fue el director del Hospital Hillside en Nueva York. Veía al hospital como una familia sustituida a bordo de problemas de convivencia entre pacientes mentales leves y psiconeuróticos mediante terapia combinada individual y grupal. Dice que este tratamiento duraba 5 meses aproximadamente y que las sesiones representaban una exposición sencilla de las motivaciones de la conducta. El conflicto entre el inconsciente interpretaba las resistencias y eso pues generaba una problemática. ¿Sale? Pero también dice que apelaba a la comprensión intelectual de la conducta por medio de la catarsis. O sea, al checar el inconsciente, ver todo esto, lo que reprimía, estas resistencias, precisamente ayudaba por medio del grupo a entender qué es lo que la persona estaba pasando por medio de esta catarsis, ¿no? Ya cuando llegaba al éxtasis de lo que estaba realmente pasando en él. Entonces está como muy interesante, pero vamos a seguirle aventando, vamos a seguirle investigando ahí qué es lo que es la terapia de grupo, para qué nos sirve, desde cuándo surge, ¿no? Pues dice Paul Schindler que él es director precisamente clínico del Hospital Psiquiátrico de Bellevue y profesor investigador de la Universidad de Nueva York en 1986 y 1940, que colabora precisamente como uno de los primeros pioneros psicoanalíticos freudianos ante el encuadre grupal. ¿Qué quiere decir esto? Que en la década de los 30 introdujo el grupo activistas estructuradas precisamente con la interpretación dinámicas y terapia artística. Ya vamos acercándonos cada vez más a Moreno, porque él también tiene gran aporte, ¿sale?
Y dice que en este tipo de actividades estructuradas y en este tipo de interpretaciones didácticas y terapia artística se intentaba o se quería lograr, pues no solamente entender qué es lo que pasaba a la persona, sino también poder modificar su conducta y poder avanzar y dejar que pues sí, por la problemática que estuviera pasando, se dejara de arraigar, ¿no? Entonces precisamente es donde empiezan a avanzar. Dice que otros de los doctores también que participaran pues eran Bender, que por medio de la música, de la terapia por el arte, las rutinas de grupo, teatro, guiado, discusiones también y conferencias eran como uno de los métodos que ayudaban precisamente al grupo a encontrar una resolución y sobre todo hacer una transferencia y contratransferencia, que era algo principal en la terapia de grupos. Transferir la información, pero también hacer una contratransferencia porque me siento identificado con ello y me siento empatizado y creo que me siento escuchado y no me siento ni invisibilizado y sobre todo puedo encontrar esa solución desde la escucha atenta, desde la historia del otro, la situación del otro. Entonces eso como que está muy interesante. De ahí dice que viene Slumson. Dice que él llega y precisamente como educador y trabajador social llega a adquirir una amplia autoformación en psicoterapia. Dice que él más adelante crea precisamente la espontaneidad gracias a las interacciones de un grupo que lo ayuda a la actividad grupal y que precisamente él empieza a orientarse por medio de la expresión de las fantasías y sentimientos mediante la acción y el juego. O sea, ya iban dejando de ser tan rígidos y se permitían también interpretar, ¿no?, qué es lo que estaba pasando. A lo mejor también por medio del juego podría funcionar. Y eso es lo que Slumson venía a dar a conocer. Pues dice que precisamente el grupo favorece una regresión benigna a partir de la cual puede expresarse sus conflictos precoces en el contexto de un medio aceptador y estable. Entonces es por eso que la terapia grupal viene a tomar fuerza, porque se sienten identificados, se sienten escuchados, no se sienten ignorados, se preocupa a alguien por ellos. Y por eso es que todavía aún en la actualidad sigue la terapia de grupo. Y entonces vamos adentrándonos más y dice que Slumson logra adquirir que cualquier actividad quede sustituida por una palabra, lo cual que obtiene como resultado que un grupo no solamente tiene la libertad de proyectiva en la acción, sino que verdaderamente tiene una libertad de asociación. Se juntan, se asocian y entonces ya se sienten más que uno, ¿no? Ya no se sienten solos, ya no se sienten juzgados. Y dice que todo es con fines terapéuticos. La utilización dentro de unos grupos, pues se pueden utilizar diferentes materiales, dice que también instrumentos, juguetes, alimentos y en fin. También viene a surgir Freak Trails y él dice que justamente en Estados Unidos los grupos de diagnósticos de niños, dice que él empieza a enfocarse en el tratamiento, dice que en tratamiento de niños y adolescentes con trastornos graves por medio del hospitalario. Dice que él también se enfoca en el psicoanálisis grupal y propagó y estimuló la aceptación de la terapia de grupo entre sus colegas psicoanalistas, precisamente buscando nuevos cambios en el abordaje infantil y juvenil, pues él es ahí donde también ve esta gran oportunidad de poder manejar el psicoanálisis, pero por medio de grupos. Hay que recordar que el psicoanálisis se centra mucho en el análisis de la persona, de qué es lo que le está conflictuando, qué le llevó en su infancia para que hoy en día traiga ese conflicto. Entonces, pero pues eso es otra parte, pero es desde ahí donde ellos empiezan a enfocarse en la problemática y agarran el psicoanálisis, por qué el individuo viene actuando como viene actuando. Luego aparece Alexel Ward, el cual dice que por medio de su trabajo desarrollado, pues surge nuevamente un abordaje freudiano para la terapia de grupos, pero con adultos, formado máximo por 10 personas, pueden ser 10 mujeres o 10 varones, y los cuales dice que se someten con toda propiedad y se puede llamar un análisis de grupo. ¿Okay? El fin de este proceso era que todos los participantes
pudieran basarse en una teoría empleada por un mundo conceptual analítico, ¿sale? Dice que justamente en la Segunda Guerra Mundial la neurosis estaba al full y se crean precisamente este tipo de grupos porque se necesita ser escuchado a las personas que van a la guerra, porque venían súper con estrés postraumático por los sucesos vividos, y estas personas, pues como habíamos dicho hace un momento, no se sentían identificadas, al contrario, sentían que nadie les podía escuchar, y por lo cual les generaba un conflicto volverse a unir al grupo, ser parte de una sociedad. Pero vamos a pasar con Jacob Levi Moreno, que ya habíamos hablado un poquitito de él. Pues él precisamente dice que se busca desde sus primeros escritos, dicen que fueron filosóficos y poéticos, psicológicos, y justamente él establece lo que es la psicoterapia de grupo, y él empieza a practicar la sociometría y el psicodrama a partir de 1934. Fundó en un hospital psiquiátrico de Beacon, Nueva York, dos institutos de formación, y en 1942 empezó precisamente a fundar la American Society del grupo de psicodrama, ¿sale? ¿Y en qué se basa el psicodrama? Que también es un tema muy bueno y muy dirigido en grupos. Dice que Moreno dirige esta escuela con arte dramático conforme a los principios más avanzados del momento, donde se improvisa y se dramatiza con propósitos educativos los hechos del vivir diario, los conflictos, los sueños, los intentos de solución de problemas. Dice que se percata precisamente de efectos ante ciertos papeles dramáticos sobre la vida matrimonial, de cada paciente, si es que están casados, o la vida de las interacciones con sus padres, con ciertos vínculos afectivos que para ese momento a la persona le es muy importante. Y entonces precisamente el psicodrama emplea interacciones dramáticas, medidas, psicométricas y dinámicas de grupo, y facilita los cambios de individuo y grupos apoyándose en las teorías de roles. O sea, está como bien interesante. Este tipo de técnicas es guiado por el especialista se vuelve director, la persona del problema es precisamente el que va describiendo la obra, cómo se va guiando, y él va escogiendo los participantes que vienen ahora sí que a representar lo que está sucediendo dentro de la situación, ¿no? Y es por eso que la persona puede llegar a una solución o una resolución de su conflicto, porque al ver su historia plasmada por medio de otros actores, él puede entender lo que está pasando, él puede encontrar una solución y puede sobre todo volverse a integrar a la sociedad o sentirse más libre, mejor escuchado, mejor, ¿cómo se puede decir? Pues en un avance más profesional y no desde un idealismo, si lo queremos ver así, sino se siente más capacitado para poderse reencontrar consigo mismo y con una sociedad. Entonces dice que Moreno emplea precisamente este tipo de técnica, y dice que esto le permite el desarrollo de nuevas percepciones de conducta, lo que habíamos dicho, como la persona se viene moviendo y al verse plasmada su situación puede generar un cambio de conducta. Y dice que así precisamente reorganiza los viejos patrones cognitivos. O sea, la información que tenía se puede reorganizar tras ver su historia en otros personajes. Está bien interesante, pero dice que también el psicodrama es una forma de representación psicodramática que tiende a aclarar y resolver los problemas de grupo social. Todas las dificultades que se desempeñan en los roles sociales y laborales, el psicodrama los viene a visibilizar, y eso es muy importante, ¿no? Como un proceso pedagógico, y dentro de los grupos, pues precisamente mide objetivamente las distancias emotivas y afectivas y las afinidades y diferencias. Entre los integrantes del grupo, Moreno pone un amplio concepto aristotélico del efecto catártico del drama sobre las pasiones de los espectadores, junta la catarsis secundaria del espectador y a los actores productores, nos ayuda a la eliminación de emociones retenidas y autolimitadoras, ¿sale? Por medio de una creatividad. Está como bien interesante esto, porque realmente está ayudando al individuo a ver a proyectar lo que está pasando en él. Pero cuando está aquí
no le ponemos mucha atención a cuando está afuera. Entonces, cuando el individuo empieza a ver su problema y lo empieza a analizar y se da cuenta que él puede mover los personajes, es ahí donde encuentra la solución a su conflicto. Entonces, está muy, muy interesante precisamente, y dice Moreno que lo importante de su técnica es una ruptura creativa ante las inhibiciones del pasado personal, ¿ok? La técnica que Moreno maneja, aunque haya pasado en el pasado días anteriores o meses o años, siempre las va a manejar en el aquí y en el ahora. Entonces, eso le da la oportunidad al espectador y también a la persona que está teniendo el conflicto a poder modificarlo, ¿sale? Hacerlo más funcional. Y entonces, pues desde ahí empieza Moreno a crear esta parte, ¿sale? Y pues pasando un poquito a qué es lo que viene precisamente a evolucionar, dice que más adelante, a partir de los años 60, las distintas tradiciones se especializaron, se desarrollaron y empezó a distinguirse de forma clara entre las terapias centradas al tratamiento de trastornos concretos. O sea, ya no era cualquier cosa, ya no tenía así solamente como para personas con daños mentales, si lo queremos ver así, ¿sale? Sino que empieza precisamente a abrirse ante trastornos concretos como adicciones al alcohol, a las drogas, neurosis y pues infinidad de problemáticas, ¿no? Pero también dice que las terapias cognitivo-conductuales agarran gran relevancia en los tratamientos de grupo. O sea, en las terapias de grupo, la terapia cognitivo-conductual viene siendo también una herramienta eficaz para tener tratamientos eficaces para estos grupos. Entonces, de ahí empiezan todo a trabajar y adquieren precisamente una gran relevancia más práctica para la terapia grupal, ¿ok? Pero, ¿qué tipos de grupo existen? ¿Qué tipos de grupos hay? Dice que hay muchos tipos de grupos. De clasificar los grupos terapéuticos, dice que nos vamos a centrar en una diferenciación más fundamental y especialmente en aquellos que se refieren ante la composición y la estructura de cada grupo. Y dice que hay psicoeducativos y centrados en el proceso, los cuales quieren decir que tienen como objetivo el de aportar a sus miembros información y herramientas para manejar dificultades. Pueden centrarse en las patologías, como sucede en los grupos psicoeducativos para las familias de personas con psicosis o trastorno bipolar, o en temas determinados como la educación emocional para adolescentes. Está como bien interesante, ¿verdad? Dice que también el 2 es para grupos pequeños y grandes. Dice que se suele considerar en grupos terapéuticos que normalmente están formados de 5 a 10 miembros aproximadamente. Dice que estos grupos traen una interacción y una cohesión que son mayores y en muchos casos se crean relaciones estrechas. El tamaño ideal de un grupo dice que tiene que ser de 8 a 10 personas máximos, según el experto, pero eso ya lo dejamos para cada experto. Dice que los grupos más grandes son más productivos, pero tienden a facilitar el exceso de información de subgrupos y la división de tareas, y pues eso puede llegar también a veces a entorpecer, ¿sale? Dice que también los grupos pueden ser homogéneos y heterogéneos, ¿vale? Homogéneos, y heterogéneos, ¿sale? Me corrijo. La homogeneidad o la heterogeneidad de un grupo puede valorarse en la función de un único criterio, como la presencia de una sola problemática o de varias, o bien al nivel general. Por ejemplo, los miembros de un grupo pueden variar en género, edad, nivel socioeconómico, etnia, etc. Dice que los grupos homogéneos tienden a funcionar de forma más rápida, a generar más cohesión y ser menos problemáticos. No obstante, dice que la heterogeneidad, especialmente en trastornos o dificultades concretas, pueden ser muy difíciles para presentar distancias alternativas de comportamiento. Así que dice que también hay grupos cerrados y abiertos, ¿vale? Los grupos cerrados Los grupos cerrados tienden a que las personas que estén presentes en la creación de este grupo estén también cuando se finalizan, mientras que los grupos abiertos, los miembros varían en mayor medida, normalmente porque se mantienen activos durante más tiempo. Dice que los grupos cerrados generan mayor cohesión, pero son más vulnerables a la salida de miembros. Está interesante.
Los grupos abiertos se aplican, por ejemplo, en hospitales psiquiátricos, en asociaciones como Alcohólicos Anónimos, y precisamente todas las fases de la terapia de grupo, pues vamos viendo cómo los grupos pues tienden a tener sus favoritismos y también sus contras, ¿no? Estar en un grupo cerrado, pues como habíamos dicho, tiende también a acabarse cuando se cierra el ciclo, pero un grupo abierto puede estar constantemente, pero como que está ahí, como más identificado para qué problemática es, ¿sale? Dice que pues una fase, dice que un estadio inicial o de orientación es precisamente centrarnos en una tarea terapéutica de establecer la confianza entre los miembros del grupo hacia él y hacia el resto de los participantes. Dice que también tiene que quedar las normas muy claras de cómo se debe de manejar, dice tanto explícitas como implícitas. Dice que se produce frecuentemente un choque cuando estas no se expresan o no se dan a conocer, y tenemos que también permitirnos entender las necesidades de la autonomía y las pertenencias del grupo. Esos son como los tips de aquellos que quieramos estar en terapias de grupo. Dice que también existe un estado de transición. Dice que después de cada estadio inicial es posible que los miembros sientan dudas sobre los beneficios que puede obtener el grupo, así como miedo a exponerse. Es habitual que aparezca conflictos entre los miembros y que se ponga en duda la autoridad del terapeuta. Hay que tener mucho cuidado. Dice que también los estadios de trabajo, según Corey, en la fase de trabajo se produce la cohesión entre los participantes a partir del abordaje de problemas concretos y los conflictos que surgen en el propio grupo. El terapeuta puede desafiar a los miembros con el objetivo de avanzar hacia más metas terapéuticas, ¿okay? Y dice que también el estadio final o de consolidación, en ese estadio es que se lleve a cabo una recapitulación de los avances realizados por los miembros. Así se puede decir que se cerraría en conclusión el grupo, que tienen como objetivo el de integrar la experiencia de la terapia de grupo a una vida cotidiana. O sea, que no se quede solamente ahí en una vivencia, sino que también se pueda llevar a la exploración y que la persona pueda seguir y continuar con su vida encontrando ya la solución, ya que dice que los participantes pueden sentir cierta tristeza y temor al afrontar nuevas dificultades sin ayuda de sus compañeros y el terapeuta. Pero el plan de esto es que no se hagan dependientes del grupo, sino todo lo contrario, que ellos se encuentren la solución para volverse a integrar pues a una sociedad. Dice, por lo que conviene que para darle finalidad y planificar las sesiones de seguimiento, si es necesario que los usuarios o los pacientes estén conscientes de que el grupo trae esa finalidad, que ellos pueden encontrar una solución y que puedan volver a su vida habitual, pero ya solucionado precisamente su conflicto. Y pues esa es la función de una terapia de grupo, o mejor dicho, de un grupo terapéutico. Entonces, a mí me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto. Me gustaría saber qué más podemos aportar. Si es que algo me faltó, también me gustaría escucharlo. En sus comentarios pueden ponerlos. Y pues hasta aquí los dejo, dándoles a conocer la importancia de la terapia de grupo y no minimizar también esta gran labor por estos grandes autores que por algo precisamente han ido evolucionando y han querido encontrar una solución para el humano. Y por qué no desde la empatía, ¿no? Desde el reflejo de la vida diaria y desde este punto importante y focal de que a veces somos precisamente espejo y reflejo, y yo necesito a veces ver mi situación en el personaje del otro para poder entenderlo. Pues hasta aquí mi reporte y nos vemos para la próxima. Bye bye.